vamos a estar estudiando estos 3 días acerca del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Voy a pedirle, por favor, al pastor Jorge Velosa que esté muy pendiente de los versículos que vamos a estar leyendo, y también voy a pedirle a Marlon que por favor inicie con una oración. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti para darte gracias. Y Señor, hoy venimos con un corazón agradecido porque tenemos la oportunidad una vez más de estudiar, de capacitarnos y de que tu Espíritu Santo nos hable una vez más a nuestros corazones. Hoy presentamos delante de ti, Señor, al Maestro, a nuestro pastor y misionero Andrés Duarte, para que sea tu Santo Espíritu a través de él, Señor, dando la enseñanza. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo, el Consolador, a quien tú has dejado, él iba a recordar todas las cosas que tú enseñaste. Y hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu a través del pensamiento y de la boca de nuestro amado pastor. Entregamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Pon un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de hoy en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, buenos días. Deseo que se encuentren muy bien. Deseo que todas las cosas les estén saliendo súper bien en todas las áreas de su vida, que siempre se mantengan sanos en salud y perseverantes en todo lo concerniente a la vida en Cristo. Me alegra mucho poder reunirme con ustedes en esta mañana y poder compartir este mensaje. Vamos a estar estudiando acerca del Evangelio de Juan. Amén, mi pastor Andrés. Quien él mismo es el autor. Apaga el micrófono. Pastor Warner, apaga tu micrófono. Gracias. Juan, él mismo es el autor de este evangelio y tiene un tema muy específico que es Cristo en su deidad. Cristo en su deidad. Fue escrito este libro en una fecha aproximada de 85 a 90 años después de Cristo. Juan, el autor de este libro, era hijo de Zebedeo y era uno de los 12 junto a Jacob, su hermano. Juan era de aquellos que pertenecía al grupo más íntimo del Señor Jesucristo, de los discípulos. Fue un grupo que estuvo muy cerca de Jesús en ocasiones especiales, como por ejemplo la transfiguración. Estuvo allí Juan, Jacob y Pedro. También estuvo en un tiempo especial que fue en el monte Getsemaní, cuando el Señor estaba allí en agonía y estaba orando. Entonces, Juan, Jacob y Pedro siempre fueron como ese grupo que el Señor Jesús llamaba más íntimo, no que ellos fueran mejores o que simplemente como que compaginaba mejor con ellos tres y siempre los llevaba aparte. Fue a Juan a quien el Señor desde la cruz le encomendó el cuidado de su madre. Cuando él estaba allí, en esa agonía de la cruz, le dijo a Juan, ella y tu madre, y le dijo a María, ella y tu hijo. Ese era el amor tan fuerte que el Señor Jesucristo tenía por Juan. Juan también aparece con Pedro en las primeras partes de los libros de los Hechos, llevando a cabo y siguiendo las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Juan tenía grabado, enraizado y naturalizado el Evangelio en su vida. Él era el discípulo a quien Jesús amaba, dice la Escritura. Era el discípulo
que tenía una sensibilidad muy grande por la vida de Cristo. Fue el discípulo que siguió a Jesús desde lejos, pero también lo siguió desde cerca. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, vamos a leerlo. Pablo allí lo menciona como una columna de la iglesia. Leámoslo, por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. ¿Puede volver a leerlo, por favor? Quiero que lo escuchen bien este versículo. ¿De quién era Juan? Y así mismo nosotros debemos ser. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Les en cuenta que había una perfecta unidad entre ellos. Entre ellos estaba la unidad del Espíritu. No estaba dividida esta unidad por nada. Ellos lo superaban todo. Ellos se superaban a sí mismos y tenían la diestra de compañerismo. Hasta Paulo podía ser inclusive direccionado por estas tres columnas. Hasta Paulo era enseñable. Paulo se dejaba dirigir, se dejaba enviar, se dejaba aconsejar. ¿Y quién diría que el apóstol Paulo era así? Pero él tenía un corazón enseñable, tenía un corazón que se dejaba dirigir, se dejaba enseñar. Ahora, en esta epístola, Paulo nombra a Juan, a Cefas y a Jacob. Y dice, ellos son columna. Nosotros tenemos que convertirnos en esas columnas fuertes que el Señor Jesucristo quiere para que podamos llevar este evangelio. Si una columna se cae, pues todo el edificio empieza a debilitarse. Si dos columnas se caen, entonces el edificio empieza a caerse. Si tres columnas se caen, el edificio se va abajo. Por eso era necesario tres columnas para sostener. Tres columnas para la evangelización mundial. Ese grupo de tres que puedan trabajar en unidad, que puedan ir en una misma dirección, que puedan tener un mismo corazón, que ninguno de los tres busque lo suyo propio, que ninguno de los tres tenga sus propios motivos incorrectos. Hay motivaciones buenas, pero hay motivaciones también malas. Así que Juan fue una columna tan fuerte de la iglesia y tan fuerte como equipo que Juan también escribió las epístolas que llevan también su propio nombre, como primera, segunda y tercera de Juan. Aparte de esto, Juan fue enviado allí a la isla de Pasmos y fue aquel que fue pasado por ese caldero de aceite hirviendo, pero sobrenaturalmente Dios lo protegió porque estaba vestido de la imagen de Cristo, porque era esa columna que no se deja mover por nada. Era una columna fuerte que estaba guiando al pueblo de Dios a través del evangelio. También allí en la isla de Pasmos, aparte de primera, segunda y tercera de Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Hay un propósito de por qué Juan escribió el evangelio. Tenía un llamado específico. Tenía ese llamado que era parte del plan de Dios para su vida. Cuando leemos Juan capítulo 20, versículo 31, allí vemos por qué Juan fue usado por Dios para escribir este evangelio.
Y este Evangelio de Juan, en este versículo representa el corazón del libro del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Te llamo, ¿eh? En Juan capítulo 20, en Juan capítulo 1, versículo 31, allí Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Juan 1:31, pastor. Así es. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Amén. Versículo Juan capítulo 1, versículo 31. Juan 1:31. Amén. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. El Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 12, fue a quien Dios envió a esta tierra. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Juan capítulo 6, versículo 46, dio testimonio que Jesús es el único que ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. A veces me encuentro con personas que creen conocer al Padre, pero no conocen al Hijo. Si no conozco al Hijo, no conozco al Padre. Si no conozco quién es Jesús, ¿cómo voy a poder hablar de el Padre? La única manera de conocer al Padre es conociendo a Jesús. Por eso Juan capítulo 14, versículo 8, versículos 7, 8 y 9, allí da la respuesta. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y él nos, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Muchas personas caen en misticismo insano esperando ver al Padre, esperando una señal del Padre. Hasta los fariseos que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos veían a Jesús, se encontraron con Jesús y decían, danos una señal del cielo. Danos una señal del cielo. Jesús les dijo, la única señal que será dada a vosotros es la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo allí en el gran pez 3 días y 3 noches. Es decir, que lo único que se les iba a mostrar a los fariseos y al pueblo de Israel en ese tiempo, hace 2000 años, era la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque Dios no quería que las personas se enfocaran en otras cosas, sino solamente en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Pero cuando una persona busca ver al Padre, busca ver al Padre, busca ver al Padre, sabiendo que tiene que ir al Hijo, entonces esto es como un misticismo, ¿cierto? Dios manifiéstate a mí, Dios manifiéstate a mí. Entonces la Biblia habla de su Hijo. Dios dice, mira a mi Hijo, escucha a mi Hijo, sigue las pisadas de mi Hijo. Hasta Felipe estaba caminando con Jesús. ¿Y qué decía Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que Jesús no era suficiente para Felipe. Es como una falta de respeto, ¿cierto? Lo que Felipe estaba diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Pues hay muchas personas que piensan de esa manera. No les basta Jesús. Aún en Mateo capítulo 17,
versículo 4 en adelante, allí en el monte de la transfiguración estaba sucediendo lo mismo. Estaba sucediendo de que querían algo más, pero no era suficiente Jesús para ellos. Leámoslo ¿Hasta qué versículo, mi pastor? hasta que termine el monte de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos por la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz delante desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Sí? Sigue. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hasta ahí. Digan conmigo, a Jesús solo. A Jesús solo. Repítalo otra vez, a Jesús solo. A Jesús solo. Entonces, Amén. para Felipe, Jesús solo no era suficiente. Decía, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, es una expresión que muchos dicen inconscientemente porque no les es suficiente Dios mismo. Recuerden que Jesús es Dios. Vino a la tierra, estaba con ellos. Pero ellos, en vez de valorar lo que Dios mismo había enviado, decía Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pedro decía, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, para Moisés, para Elías y para ti. El Padre habla a través de la nube y parafraseamos esta frase donde él dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oí. Si lo parafraseamos sería, mi hijo es suficiente. Escuchen a mi hijo. Sigan a mi hijo. No miren hacia otro lugar. Jesús vino a la tierra para dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas. Las pisadas que dio Jesús son conforme al plan perfecto de Dios. Y Juan da testimonio que Jesús es suficiente, que Jesús es Dios, que no necesitamos nada más. El Espíritu Santo da testimonio que Jesús es suficiente. El Padre da testimonio que Jesús es suficiente. No tengo que decir, oh Padre, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, porque el Padre va a decir, mira mi hijo, aprende de mi hijo. Si conoces a mi hijo, me vas a conocer a mí. Si escuchas a mi hijo, me vas a escuchar a mí. Si vas en la misma dirección de mi hijo, entonces estás yendo en la voluntad que yo quiero. Si estás haciendo lo mismo que mi hijo hacía, entonces quiere decir que estás haciendo mi voluntad. Si tienes el deseo de mi hijo, entonces quiere decir que tienes mi deseo. Si estás mirando lo mismo que mi hijo mira, entonces quiere decir que estás mirando lo mismo que yo miro. No tengo que gastar mi tiempo de oración como haciendo una oración, como tratando de tener un misticismo o una experiencia. Ay, voy a orar a ver si tengo esta experiencia. Voy a orar a ver si de pronto Dios se me aparece. Algunos inclusive oran y empiezan ahí en su habitación, Señor, por favor, Dios mío, mueve algo a ver si estás aquí conmigo. Por favor, mueve así sea un poquito la cortina para saber que estás aquí conmigo. Otros están allí y dicen, Señor, por favor, abre la llave de la cocina y que salga agua para ver si está conmigo, si estás conmigo. Y otros dicen, Señor, por favor, que aquí empiece a ver como un fuego en mi cuarto que lo pueda ver para ver si estás conmigo. Y pasan hasta horas orando de esa manera.
y se meten en un mundo de misticismo tan fuerte que resultan inclusive descuidando el tiempo de escuela de los niños, resultan descuidando el tiempo con la familia, resultan descuidando aún hasta su propia vida por estar tratando de buscar un mundo de misticismo. Un día alguien vino aquí a la iglesia a tener un entrenamiento conmigo y me decía que él era una persona eh, como muy usada por Dios. Me decía así. Entonces me dijo, pastor, yo me meto por allá en una montaña hasta 15 días a buscar la unción, a buscar la unción. Es de República Dominicana. Ahorita voy a encontrarme con él porque su pensamiento ha sido transformado. Si yo me meto hasta 10, 15 días por allá en una montaña y buscando la unción y buscando la unción y buscando la unción. Y empecé a dar una clase sobre la guía del Espíritu Santo, sobre quién es el Espíritu Santo. Y al final, este hombre decía, oye, yo no sé yo qué hago por allá metido 15 días cuando puedo estar más bien llevando el evangelio a las personas y ahora me doy cuenta que ya tengo la unción, que el Espíritu de Dios que mora en mí es la unción del Santo, quien me enseña y quien me guía. Y decía, yo hacía esto porque no sabía, porque fue lo que vi, porque fue lo que aprendí, porque eso fue lo que recibí. Entonces, yo tengo que tener claridad realmente de qué es la guía del Espíritu Santo. Tengo que tener claridad de seguir las pisadas de Jesús y no cambiarlas. Tengo que tener claridad de que si quiero ver al Padre, tengo que enfocarme en el Hijo. Y el Padre va a estar feliz de que yo me enfoque en su Hijo Jesucristo. Y todas estas cosas son las que enseña el libro de Juan. El libro de Juan enseña a conocer la deidad. Enseña que Jesús es Dios. Juan capítulo 3, versículo 34, muestra que Jesús transmitió el mensaje que Dios le dio. No transmitía nada más. Veámoslo. Porque el Dios, porque que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es muy importante que entendamos lo que dice Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Juan lo muestra muy claramente y esa tiene que ser nuestra doctrina. Leamos primero Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Ellos, los discípulos, tenían la doctrina de Cristo, pero Cristo tenía la doctrina del Padre. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. La única manera de conocer la doctrina de Dios, la única manera de poder entender la doctrina de Dios, es decir, la enseñanza que Dios transmitió, el mensaje puro, el mensaje perfecto, el mensaje que vino del cielo, es a través de la enseñanza que Dios le dijo a su Hijo que viniera a enseñarnos. Es en cuenta la humildad del Señor Jesucristo que dice, la doctrina que yo les doy ni siquiera es mía, es de mi Padre, es de mi Padre. Y como Juan da testimonio, dice, aquel que fue enviado por el Padre del cielo, él no vino a hablar por su propia cuenta, sino que habló lo que el Padre le entregó. Entonces, no podemos cambiar la doctrina. No podemos ir en una enseñanza diferente. Pastor, ¿y yo cómo hago para tener ese mensaje puro, esa enseñanza pura, esa doctrina? Porque se escucha de muchas partes, esa iglesia de sana doctrina, y esa iglesia de sana doctrina. Y piensan que es sana doctrina porque se visten de cierta manera. Piensan que es sana doctrina porque se comportan de cierta manera. Piensan que es sana doctrina porque se peinan de cierta manera, o porque hacen las cosas de cierta manera, o porque parece una iglesia como con una santidad que no tiene nada que ver con la doctrina de Dios. Entonces, yo tengo que mirar realmente la doctrina del Padre que habla Juan,
en lo que Jesús enseñó. Recuerden que Dios Padre envió a su Hijo y esa palabra, ese verbo, se hizo carne. Entonces Jesús caminando, predicando, haciendo las cosas para el Padre, Jesús mismo era la doctrina del Padre en su propia vida, en la enseñanza, en todo lo que hacía. No podemos cambiar la doctrina. La doctrina que tenían los discípulos estaba enraizada, estaba grabada y estaba naturalizada, y era la doctrina del Señor Jesucristo. La doctrina que tenía el Señor Jesucristo era la doctrina del Padre. No cambiaban nada. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, versículo 16, para estar con nosotros para siempre, no es para guiarnos en otra doctrina. Veámoslo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Él va a estar con nosotros para siempre, pero no para que nosotros vayamos en nuestra propia dirección, sino para enseñarnos lo mismo que enseñó el Padre, para enseñarnos lo mismo que enseñó el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 26, habla de cómo Él recuerda la doctrina verdadera. Perdón. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando Juan habla de la deidad, cuando Juan expresa al Dios Trino, está diciendo el Dios Trino, el Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, no cambian nada. No cambian nada, no se contradicen, no van en otra dirección. El uno no dice una cosa y el otro dice otra cosa y el otro dice, no cambian absolutamente en nada. Son perfectos. Como dice Juan en una de sus cartas, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, son uno solo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno solo. Desde el principio de la creación, Dios estuvo mostrando su doctrina. Desde el principio de la creación, Dios estuvo mostrando la unidad del Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, nos muestra que estos tres concuerdan y van en la misma dirección y tienen el mismo deseo. En el Génesis capítulo 1, Sí, versículo 1 al 3. en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en su vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí estaba, en el principio creó Dios, estaba Dios Padre, y el Espíritu se movía, estaba Dios Espíritu Santo, y dijo Dios, y dijo, estaba el Señor Jesucristo, y dijo Dios. Y los tres estaban trabajando con un solo propósito. Donde había oscuridad, allí vino la luz. Donde había vacío, allí lo llenaron todo. Donde no había nada, crearon todas las cosas. Ese es el Evangelio. El Padre proclamó a su Hijo. El Hijo vino y pagó el precio y cumplió lo que el Padre proclamó. Y el Espíritu Santo sigue haciendo todo lo que el Padre habla, es decir, la palabra. Juan muestra la unidad perfecta. Juan también muestra palabras como creer, vida. Juan también muestra los títulos como hijo. También muestra títulos como el Hijo de Dios. Estas palabras que les acabo de hablar son palabras que se mencionan más en el libro de Juan que en los otros evangelios.
Vuelvo y repito, Juan habla mucho de creer, habla mucho de vida, habla mucho de hijo y de hijo de Dios. Son las palabras con mucha fuerza dentro de lo que él escribió. Otras palabras que caracterizan el libro de Juan son verdadero, verdad, amor, testimonio, mundo. Todo esto encierra la obra del Señor Jesucristo. También, solo el libro de Juan allí muestra las grandes declaraciones que Jesús dijo, como en Juan capítulo 6, versículo 35, el yo soy. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, como en el desierto, ese maná que descendió del cielo, ese maná que nunca permitió que ellos murieran de hambre, que nunca permitió que les faltara absolutamente nada. Entonces Juan hace la declaración de que Jesús dijo, yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés, vas a ir donde Faraón y le vas a decir, el yo soy me ha enviado, deja salir a mi pueblo. Juan capítulo 8, Juan capítulo 6, versículo 51, sigue Juan disfrutando de todo lo que el Señor Jesucristo le decía. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Nosotros, conforme a lo que dice Juan, vivimos eternamente para siempre. Ya no hay condenación para nosotros los hijos de Dios. Nuestro final destino es el cielo. Nuestra naturaleza antes era una naturaleza pecaminosa, antes éramos hijos del diablo, teníamos todos los 12 problemas del no creyente, pero a nosotros haber recibido a Cristo en nuestro corazón, pues nuestro final destino es el cielo. Hemos recibido la vida eterna. Juan capítulo 8, versículo 12. Allí Juan declara que Jesús es la única luz de este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Muchos buscan que se les abra puertas y en sus oraciones dicen, oh Señor, ábreme esta puerta. Oh Señor, ábreme esta puerta. Abre esta puerta, abre esta puerta. Pero Juan capítulo 10, versículo 7, allí Juan da testimonio que la puerta que realmente nosotros necesitamos o que necesitábamos que se abriera es el mismo Jesucristo. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Por eso, Juan también en el libro Apocalipsis declaraba y decía que donde Dios abre una puerta, no hay nadie quien la cierre. Donde Dios la cierra, no hay nadie quien la abra. Si Dios nos ha abierto la puerta para recibir esa salvación a través de Jesucristo, ya nadie la puede cerrar. No hay forma de que nadie la cierre. No hay forma de que suceda algo diferente. Y cuando se abre la puerta del Señor Jesucristo, se soluciona el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo que estar como en un misticismo. Ay, Señor, ábreme esta puerta, ábreme esta puerta. No, ya todas las obras están preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso es en la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 11, tenemos el ejemplo para nosotros, el estándar de lo que nosotros los pastores debemos ser, lo que debemos hacer y lo que debemos predicar. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Con todo el rebaño. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Da Amén. la vida por las ovejas. Así tenemos que ser como pastores. No dejar que las ovejas las ataque el lobo y se las lleve. Dar la vida por ellas, ir, curarlas, sanarlas, apacentarlas. Así sea una nada más.
traerla. No tener actitud como pastores como, pues se fue, pues allá, Dios lo tratará. No, 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 no. Tengo que hacer mi labor. Tengo que hacer mi labor. Tengo que estar comprometido. Jesús daba la vida por las ovejas y Jesús quiere que nosotros también demos la vida por las ovejas. Por eso nosotros como pastores debemos crear y debemos nutrir el liderazgo para que todo el liderazgo tenga un corazón de pastor. Aunque no sean ordenados como pastor, aunque no hayan tenido un llamado de pastor, puedo nutrirlos a ellos para que ellos tengan el mismo corazón del Señor Jesucristo, que da la vida por las ovejas, a tal punto que los mismos líderes de la iglesia empiecen a dar la vida por el rebaño y empiecen a enviar sus evidencias. Y usted vea cómo ellos van allá a las casas, cómo ellos nutren las ovejas, cómo ellos hacen esos aposentos altos. Y esto es algo lindo para la vida de un pastor. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña conforme a la misma voluntad del Señor Jesucristo, conforme a su deseo, conforme a su plan, conforme a sus pisadas, conforme a su carácter, conforme a su amor, esta vida de Cristo empieza a tomar lugar en la vida de liderazgo también. Yo les doy un testimonio a nivel personal y esto es para la gloria de Dios, nunca buscando como uno verse más o cosas así, no, 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 es para la gloria de Dios y es de que desde que empecé a trabajar con los aposentos altos tiempo atrás y desde que empecé a nutrir el liderazgo, he visto cómo tanto el equipo de misiones de aquí de Colombia, los que ya se han ido agregando al equipo, hacen sus aposentos altos y envían evidencias. Yo no estoy con ellos, solo les doy la nutrición que el Señor Jesucristo quiere. Y también al liderazgo de la iglesia de Bogotá, la iglesia de Biotá y otros liderazgos de otras iglesias que están aprendiendo conmigo constantemente, me envían sus evidencias de cómo la vida del Señor Jesucristo, el corazón del Señor Jesucristo, el pastoreo del Señor Jesucristo empieza a tomar lugar en la vida de ellos. Puedo estar en otro país y ellos siguen trabajando. Puedo estar en otro país y las ovejas siguen llegando, porque hay un liderazgo que da la vida por las ovejas. Pastor, yo quisiera saber, ¿y eso cómo empezó? Al principio fue como nubloso, nubloso. Al principio hubo un poco como de, de batalla en el sentido conmigo mismo, porque, porque yo quería como usar mis propios motivos, pero Jesús quería que yo me enfocara en transmitirles el mensaje de Él. Entonces recordaba las palabras del pastor Río, del presidente de Darakman, cuando él empezó con un grupito. Y Jesús quería que le transmitiera a ese grupito su palabra, su deseo. Solo quería que se concentrara en eso y que él mismo empezara a hacer también los aposentos altos y allí ir al campo a apacentar las ovejas y a salvarlas. Entonces, yo solo me enfoqué en compartir tiempo con el liderazgo de Biotá y de Bogotá, y aún lo sigo haciendo. Cada semana siempre me reúno con ellos, no paro de reunirme con ellos, los sigo alimentando, les sigo dando la vida de Cristo, las palabras de Cristo, el deseo de Cristo, del cual habla Juan, y el evangelio ha tomado lugar. Ellos mandan sus evidencias, hacen sus aposentos altos, también los nutro en la experiencia, salgo con ellos, los llevo a una casa, estoy con ellos en una reunión, en otra reunión, en otra reunión, y entonces les voy soltando, ahora tú ora, ahora tú predica este punto, ahora tú haces esto, levanto el obrero que va a hacer lo mismo que hacía Jesús, y yo salgo y sigo levantando otros obreros. No es difícil el método de Jesús. Juan lo vio muy claro. Juan dijo, Jesús tiene la verdadera doctrina del Padre. Él enseña la verdadera doctrina del Padre. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Si queremos aprender a pastorear, a tener un ministerio
con mucha fuerza, lo primero que hay que hacer es quitar nuestros propios motivos. Nuestros propios motivos. Hay que quitar lo que no va en la misma dirección con Cristo. Hay que quitar esas actitudes que Jesús no tenía. Esa forma de ser que Jesús no tenía. Por ejemplo, muchos esperan que la oveja venga y los busque. Porque hay orgullo, porque hay soberbia. Jesús daba la vida por las ovejas y él iba y buscaba las ovejas. Jesús fue traicionado por Judas, mas sin embargo le dijo amigo, amigo. Jesús lo dejaron botado sus discípulos, lo negaron y maldijeron que no lo conocían y fue y los buscó. Quiero que te hagas esta pregunta. Si alguien te maldice, si alguien te niega, si alguien te traiciona, si alguien te hace un mal, siendo tú el pastor de esa persona, ¿vas y lo buscas como lo hizo Jesús? ¿Vas por esa persona para ayudarlo a que salga de ese engaño de Satanás? ¿O simplemente lo dejas con la excusa y dices, allá que pase el proceso con Dios, pero y verá que pase el proceso con Dios y ese vuelve porque vuelve? Esa es la actitud. Así era Jesús. Ese era su pastorado. Esa era su forma de ser para guiar las ovejitas. En Juan capítulo 11, versículo 25, también mostró que Él es la resurrección y la vida. Esto impactó hasta al dueño del pollino de asna. Vamos a leerlo, por favor. Le prende el micrófono, por favor. Perdón, pastor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allí estaba resucitando a Lázaro, en Betania. El dueño del pollino de asna fue tan impactado por el acontecimiento de Jesús allí con Lázaro, porque el dueño del pollino de asna también era de la región de Betania. Entonces, pues su fama se había expandido por todas partes, la fama del Señor Jesucristo. ¡Wow! Él es la resurrección y la vida. ¿Qué creyó el dueño del pollino de asna? Jesús es el Cristo. Él es la solución de todos los problemas. Por eso cuando Jesús mandó a sus discípulos a que fueran por ese pollino de asna, entonces solo los discípulos tuvieron que pedirlo. Y Jesús les dijo, si les pregunta para quién es, díganle que es para mí. ¿Y qué hizo el dueño de ese aquel pollino que no había sido usado? De ese aquel pollino que estaba 0 kilómetros, estaba nuevecito. ¿Qué hizo? Llévenlo. Es para él, llévenlo. Toda persona que encuentra las respuestas en Cristo nunca se va a negar a hacer lo que Jesús le dice. Nunca se va a oponer en su corazón a dar lo que Jesús le pide. Tiene un corazón de darlo. Es para el Señor, tómenlo. Es para el Señor, no importa cuánto sea. Así sea nuevo. Así no lo haya usado. Así yo no lo disfrute. Lo disfruto dándoselo a Dios. Por eso aquel que entiende que Jesús es la resurrección y la vida, es aquel que entiende que Jesús lo es todo. Lo es todo. Es la solución a todos mis problemas. Y si Jesús ha solucionado todos mis problemas, ¿en qué me puedo negar yo para Él? ¿Qué excusa voy a poner para Él? ¿Qué obstáculo va a poder trancarme de hacer las cosas para Él? ¿Qué me va a poder limitar si Él me resucitó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados? Entonces, todo es de Él. Estaba muerto. No tenía nada. Ahora estamos vivos. Y lo poseemos todo. Para siempre. No algo temporal. Hay dinero para siempre. Hay trabajo para siempre.
Hay acompañamiento para siempre. Hay vida eterna para siempre. Estamos bendecidos para siempre. Hay victoria para siempre. Todo lo tenemos. Él es la resurrección y la vida. No nos podemos negar a Él. Juan capítulo 14, versículo 6. Allí deja algo muy claro. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra vida. Solo Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida. No es mi camino. Él es el camino. Él es el camino. No es mi propio camino lo que yo tengo que hacer, ni coger por donde yo quiero. Él es el camino. No tengo que crear mi propia verdad para que las personas traten de conocer a Jesús con mi propia verdad. Él es la verdad. Solo necesitan conocerlo a Él. No tengo que crear un estilo de vida que yo pienso que es bueno y que yo pienso que por aquí sí es. No, Él es la vida. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. El libro de Juan también nos muestra una manera en cómo podemos verlo de una manera mucho más sencilla. En Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14, Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14, Juan muestra que el Verbo eterno fue encarnado en el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, desde el versículo 15 al 35, Juan muestra a través de su testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 35, hasta el capítulo 12, versículo 50, allí Juan muestra que Jesús es el único Hijo de Dios verdadero, que fue manifestado con su poder y que hizo el ministerio público. Estoy yendo despacio para que pueda notar. En Juan, capítulo 13, hasta el capítulo 17, allí muestra el ministerio privado del Hijo de Dios. Entonces él tuvo un ministerio público y él tuvo un ministerio privado. Voy a repetir eso. Él tuvo un ministerio público y él tuvo un ministerio privado. En Juan capítulo 18 hasta el capítulo 19, allí muestra el sacrificio del Hijo de Dios para solucionar todos los problemas de la humanidad. Y en Juan capítulo 20, allí está la manifestación del Hijo de Dios en la resurrección. En la resurrección. En Juan capítulo 21, allí muestra cómo después de que Jesús resucita, nos enseña que tenemos que ser aquellas personas vestidos de la imagen de Cristo que dan la vida y dan todo el servicio para la humanidad. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a hacer una oración y vamos a descansar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo, te damos gracias por esta enseñanza que nos estás transmitiendo en esta mañana. Pedimos para ser vestidos de tu imagen y poder encontrar en tus palabras y en ti todo lo que necesitamos, la respuesta a nuestra vida familiar, a nuestra vida personal, a nuestra vida ministerial, para que podamos ir en la misma dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén.
Vamos a descansar, por favor.